They thought Noah was a madman. But when the rain fell, they realized he was a prophet. But it was already too late for them. Dios bendiga a los hermanos, Dios bendiga a los amigos, que son muchos. Damos gracias al Señor por casi esas 5,000 vistas que tuvo el último mensaje en YouTube. Y no sé si alcanzó los 1,000 en Facebook. Agradecemos a las personas que están allí conectadas. Nos solidarizamos con el pastor Jonathan por la pérdida de una de las hermanas que él pastorea. Le damos gracias al Señor porque está en la presencia del Señor. Reciba a Pastor Jonathan en Venezuela nuestra solidarización, nuestro abrazo fraterno y nuestras oraciones para usted. Como pastor, sé el dolor que se siente cuando se pierde una de las ovejas, y también para la familia de la señora Lina. Bendito el Señor la tenga en su gloria. También saludamos a los pastores Dexter, a la pastora Marisol en los estados, han enviado saludos. Dios bendiga también al hermano Mauricio, a la hermana Dolly, al hermano Alexander, a su entorno, a la hermana Evelyn. Todos están en los Estados Unidos. Estas personas que estamos hablando están en diferentes estados de los Estados Unidos. Que el Señor les bendiga mucho. También saludamos a esa familia que está en Europa, cerca de Barcelona. Estamos orando que el Señor siga glorificándose y se mueva como se tiene que mover. Saludamos también a los hermanos aquí locales en la ciudad de Medellín, en el Valle de la Burra, también en las veredas, en los corregimientos, Santa Elena. El Señor bendiga a los hermanos en Santa Elena y a cientos y cientos de amigos que quizás no conozcamos, pero que están ahí a través de esta red, que nos están viendo. Le damos gloria a Dios por eso. Estamos contentos, estamos animados. La obra del Señor sigue adelante, avanzando mientras el día dure. Esta mañana trataré de terminar el mensaje que estábamos hablando el domingo pasado, referente a los dos testigos, pero el título del mensaje esta preciosa mañana es Mis palabras no pasarán. Nos quedamos por allá entre Egipto, bendito el Señor, Egipto, Sodoma y Egipto. Dice mi consulta que donde también nuestro Señor fue crucificado, aleluya, un contexto de corrupción moral, de perversidad a un nivel espiritual
muy alejado de Dios. ¿Cómo está la gente en esta temporada? Alejado de Dios, muy alejado de Dios. Y cuando estos dos testigos, nos estamos refiriendo al libro de Apocalipsis, hablen, la iglesia no estará en el mundo. Voy a hablar mucho de la ausencia de la iglesia en el mundo. Ya la ira de Dios está en el mundo. Y hay un detalle bien interesante referente a los dos testigos. Necesitas engancharte con el mensaje pasado. El versículo 6 de Apocalipsis capítulo 11 dice que ellos cerraron los cielos. Y dice entonces mi consulta, lo que pasa a estos dos testigos es muy similar a lo que pasa con los creyentes, o lo que ya había pasado con el cuerpo de los creyentes. Dice mi consulta que el mundo va a rechazar la verdad, el mundo va a despreciar y avergonzar aquello que es la verdad. Versículo 10 dice, los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos. Todo esto ya lo hablamos el domingo, pero necesito darle una puntada final. Dice el versículo 12, oyeron una gran voz del cielo que le decía, subid acá. El contexto dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y si se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que le decía, subid acá. Y la nota dice, subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron. Ese suban aquí, ya habían sido asesinados, ya habían sido avergonzados, bendito el nombre del Señor. Se les negó una cristiana sepultura, tendidos en las calles de Jerusalén por 3 días y medio en deshonra. Pero tras ese lapso de tiempo, dice aquí que el Espíritu viviente de Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies. Y mientras ellos subían, dice la palabra del Señor que ocurrió algo. Es difícil que esto ocurra. Hace mucho tiempo, yo generalmente en tantos años que llevo en el Evangelio no lo he podido experimentar. Y es que mientras ellos subían hubo un gran terremoto, tembló la tierra. Y eso habla un énfasis en el juicio. Se ve el juicio cuando ellos subían. Qué buena esta palabra. En aquella hora hubo un gran terremoto. Se ve el juicio. Y cuando nosotros vemos el libro de Mateo, todo esto son sucesos que acontecieron en la realidad de la Biblia. Mis palabras no pasarán, nuestras palabras no pasarán. Mateo capítulo 27, versículo 51 dice, he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y hay un tremendo punto aparte. Dice que la tierra tembló y al temblar la tierra, las rocas se partieron. Ambos terremotos, versículo 54 dice, o mejor, el 52, se abrieron los sepulcros, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto que el terremoto. Necesito que ecualicemos bien el sonido para cuando suba el tono de voz no vaya a haber infartos en la iglesia. Hubo un terremoto. Amén. A su nombre la gloria. Ya van 2 terremotos. El primero, aleluya, fue el que ocasionó la muerte de mi Cristo y la resurrección de los muertos. Un terremoto. Diga conmigo terremoto. Oh, eso parece un temblor imperceptible. ¡Terremoto! y luego tenemos otro terremoto. ¿Cuál terremoto? El de los 2 testigos, que cuando subieron, bendito el nombre del Señor, entonces tembló. Sigamos con esto mientras nos vamos acomodando. Ambos terremotos. Estos terremotos ocurren en el momento de eventos trascendentales. Con la muerte de Jesús, la apertura o el acceso directo a Dios, la muerte y resurrección de los testigos, juicio y testimonio final. Mateo capítulo 28. Es el final del mensaje del domingo pasado realmente. El versículo 19 dice, por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El versículo 20 dice, enséñelos que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y vamos a ver el libro de Hechos, el capítulo 1, bendito el nombre del Señor. Estamos tranquilos, en un tono pausado, para que la iglesia entienda. Dice la palabra, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Diga conmigo, hasta lo último de la tierra. Dígale a la persona que tiene al lado, hasta lo último de la tierra. Aleluya. Así como estamos llegando a través de estos medios de comunicación, lo último, no sabemos hasta dónde esta palabra está llegando, pero es una palabra que está calando en el corazón de los oyentes. Le estamos pidiendo al Señor que levante un mensaje, que nos dé un mensaje, y no solamente palabrería, cualquiera puede cortar y pegar con estos elementos de la IA, sino que sean respaldados con señales y prodigios. Porque si la gente no cree a la palabra, va a creer a los señales y a los prodigios. A su nombre sea la gloria. Amén, aleluya. Y entonces dice que, y hasta lo último de la tierra, era un periodo, ese periodo parece invisible para los no creyentes. Y este avance, y este poder, y esta unción del Espíritu Santo está actuando y parece invisible para los no creyentes, y va a culminar con un evento silencioso. Va a culminar con un evento silencioso. Aleluya, qué bueno, amén. Aleluya. Los hermanos que leen la Biblia saben cuál va a ser el evento silencioso con el que va a culminar la evangelización. Por eso, hermano, mientras usted pueda apoyar el mensaje de la palabra del Señor, apóyelo. Si el Señor lo está bendiciendo para bendecir, bendiga, no le dé miedo. Aleluya. Porque va a ocurrir un suceso silencioso. Y el evangelio sigue siendo predicado. El evangelio sigue siendo anunciado. Recuerde que la Biblia es una espada aguda que penetra y parte el alma. Y es una espada que tiene doble filo, porque entra al corazón del oyente. Y tenemos que predicar, escuchen o dejen de escuchar. A Cristo lo despreciaron, a los profetas lo despreciaron, pero va a ocurrir un suceso silencioso. Me gusta eso. Dice la palabra del Señor, será el arrebatamiento. Aleluya. ¿Cuántos lo están esperando? ¿Cuántos lo están esperando? Aleluya. Tito capítulo 2 versículo 13 dice la palabra, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aleluya. Es ese arrebatamiento cuando el Señor venga por los santos. Ojalá viniera ya. ¿Y será como? ¿En un abrir? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Dónde? ¿Dónde? Gracias, hermana. ¿Dónde? En las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire. Aleluya. Y dice que estaremos siempre con el Señor. Los hermanos que aman el mundo se estremecen cuando escuchan esto. Yo no sabía que iba a fallecer la hermana Lina esta madrugada. Y ya desde el jueves el Señor me había entregado este mensaje que voy a predicar esta mañana. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje para los creyentes, es un mensaje para la iglesia activa, porque la iglesia a veces es muy operativa, va, viene, va. Escuché de una señora, la conocí joven en una iglesia, iba, venía, y después de 25 años dijo, no puedo más, estoy cansada, voy a renunciar a cargos, a títulos, esto no es vida. Y dije, wow, esto es lo que hace la religión, porque la religión entontece la cabeza de la gente, pero el evangelio es poder, es potencia, es salvación a todo aquel que cree. Por eso, hermanos, estoy comprometido con la predicación de la palabra del Señor. Escuchen o dejen de escuchar, cambien o no cambien. Lo único que sé es que el Señor nos llamó, que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y estoy pidiéndole al Señor que bendiga esas personas que están comprometidas con la expansión de la predicación de la palabra del Señor. Mateo capítulo 24, versículo 4. Mateo 24 es un capítulo intenso, apasionado y apasionante para los que amamos la palabra del Señor y su venida. Dice que
versículo 4, mirad que nadie os engañe. Perfecto, mirad que nadie os engañe. Miren que nadie los engañe. Por cierto, amada iglesia del Señor, existe una mayor persecución contra la fe en Jesús, en Yeshua, el Cristo, hoy día que el año pasado, que hace 10 años atrás y que hace 100 años atrás. Esto es una confirmación de las señales anunciadas en Mateo capítulo 24, versículo 11, que dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Vendrán falsos profetas, versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, dice la palabra santa del Señor, aleluya, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. El amor de muchos se enfriará. Cristo dijo que la maldad se iba a incrementar y que esto causará que el amor de muchos se enfríe. Hemos tenido unas traducciones que nos llevan por otras vertientes, pero dice mi consulta en esta mañana, el amor que se relaciona con los mandamientos. O sea, la gente no va a querer amar a Dios. No es que se le olvide a la gente darle una moneda a un limonero, no, eso lo haces en la iglesia y nadie te juzga, nadie te dice nada, sino el amor hacia Dios se va a enfriar. La gente no va a querer convertirse, la gente va a querer alejarse de Dios, la gente va a querer darle la espalda a Dios, a la gente le va a parecer lo mismo ir a una congregación que no ir, a la gente le va a dar lo mismo estar en un culto que no estar, a la gente le va a dar lo mismo escuchar la palabra. El problema de no escuchar la palabra del Señor es que la fe viene ¿por dónde? ¿Y el oír por dónde? Y que así confesar es que ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Con tu boca, ¿que quién? Que Jesús es el Señor, o serás salvo. Si no escuchas la palabra, si no entiendes la palabra, si no te empapas en la palabra, vamos hacia allá. Y entonces dice la palabra del Señor que el amor se relaciona con los mandamientos. La gente se va a apartar de la obediencia a la palabra. El versículo 13 dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Final con fidelidad a Dios. Sin fidelidad no vamos a ver la gloria del Señor. El versículo 24, capítulo 24, dice la santa palabra de nuestro amado Señor, o mejor en todo el capítulo 24, la palabra fin aparece varias veces. La palabra fin. El versículo 13 dice, el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aleluya. Predicar estos mensajes en esta temporada de Netflix, de series coreanas, de irrealidad, donde la gente se le enfrió el amor hacia Dios. Amén. Recuerda lo que dice el Señor: tengo contra ti que has perdido tu primer amor, aleluya. Y a la gente se le enfrió el amor hacia las cosas de Dios, a la gente se le enfrió la pasión por las cosas del Señor, amén. Están como esos matrimonios viejos que solo son contratos y conveniencias, pero ya no pasa nada de nada. Pero, aleluya, el Señor viene a contraer bodas con su iglesia, con una virgen que está esperando a su Señor. A su nombre sea toda la gloria. Y la expectativa del creyente tiene que estar siempre encendida, con el candelabro por dentro encendido. No nos podemos dejar atrapar por esos espíritus de temporada, por esos árboles de temporada que lo único que hacen es entontecer el alma del creyente. Lo único que hacen es apartar al creyente de una verdadera consagración a Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Cuándo será el fin de esta era? Dijeron los discípulos. El fin de la era de los gentiles. Es interesante esa frase. Cuando el evangelio sea predicado en todas las naciones, y lo veremos, Dios tornará su atención hacia Israel. Dios tornará su atención hacia el pueblo de Israel. El fin de la era de la iglesia. Hay una nota interesante para los hermanos que leen la Biblia y a las personas que les gusta interactuar con la palabra del Señor. La iglesia no aparece en la tierra desde Apocalipsis capítulo 4 hasta el capítulo 19. Qué bueno eso.
Aleluya. La iglesia aparece en el cielo como los 24 ancianos, también está allá. Y reaparece como la esposa en el capítulo 19. Dios no destina la iglesia a la ira. Por eso no aparece en la tierra en los capítulos del 4 al 19. Le dice a la iglesia, sube acá. Amén. Yo sé que predicar estos mensajes no son tan populares, no levantan tantos amenes, no capto la atención, no atrapo la atención de la audición, porque estamos en una generación muy coreana. ¿Se puede decir el país? Muy coreana. Los colores rosas, los colores pálidos, los colores perfectos, los cabellos pulidos, las producciones muy procesadas. Pero cuando se habla a una iglesia sufrida, a una iglesia perseguida, hoy en día nadie lo persigue por ser evangélico, una iglesia que está sufriendo, aleluya, una iglesia que está siendo perseguida, bendito el Señor, la persecución que viene hacia la iglesia, contra la iglesia. Y entonces cuando esa iglesia sufrida, esa iglesia perseguida, escúchese, sube acá, esa iglesia se va a levantar gloriosa, poderosa y triunfante. A su nombre sea. Los predicadores tenemos la responsabilidad de enseñarle a la congregación, no a las cabras. Las cabras no entienden este dialecto. Las cabras comen hasta latas de cerveza, cartones de cigarrillo. Las cabras comen todo, estiércol, pero la oveja es cuidada por el pastor de los pastores. Y cuando la iglesia que es la novia, entonces es ataviada para encontrarse con el Señor, está atenta a la palabra, está atenta a ese momento que va a suceder silenciosamente, aleluya. Bendito el nombre poderoso del Señor. Sube acá. A partir del capítulo 4, la palabra iglesia no vuelve a aparecer. Ni una sola referencia a congregaciones en la tierra, ninguna instrucción a la iglesia, ninguna mención a su misión terrenal. Aleluya. Después del tiempo de la iglesia. Amén. ¿Usted es iglesia? ¿Usted es iglesia? ¿Usted es iglesia? ¿Usted es iglesia? Va a haber un tiempo en que no va a haber predicadores que le digan, usted es iglesia, ¿no? Va a haber un tiempo donde la iglesia va a desaparecer de la tierra. Aleluya. Ya no le van a decir, venga culto, sintonice, dele like, dele me gusta, por favor ofrende, por favor apoye con su diezmo, por favor coopere con una limosna. No, porque ya la iglesia no estará más en este planeta. Se habrá ido, habremos desocupado el planeta. Repito, estos mensajes no sacan amenes. No, porque la iglesia actual no está educada en esto. A la iglesia la criaron con compotas, aleluya. Es diferente cuando crías a un niño con leche materna y diferente cuando lo crías con agua panela. A su nombre la gloria, la iglesia nutrida, la iglesia ejercitada, que tiene por el buen sentido de la palabra los sentidos ejercitados, aleluya. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice la palabra? El que tiene ¿qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Den un aplauso al Señor. Le dije que cuidado los nerviosos. Le dije que cuidado porque íbamos a, aleluya, lo que el Espíritu dice a quién. Qué bueno, me voy emocionando. Y entonces cuando volvemos a Mateo capítulo 24, versículo 6 dice, oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amén. Cristo estará durante varios versículos en este capítulo hablándole a los discípulos sobre lo que ellos encontrarán. No necesariamente los 12 discípulos, sino a sus discípulos de qué época. Cuando usted estudia todo el capítulo 24 en la Biblia hebrea, no hay versículos, aquí hay 51 versículos. Usted va a ver una transición de la iglesia occidental y de la iglesia, bendito el Señor, judía. Y usted va a ver esa transición. Hay unas palabras claves que nos indican la transición que se hacen. Nosotros somos discípulos del Señor. Y entonces dice, tengan mucho cuidado. Cristo empieza a hablar sobre su regreso, el estar hablando a los discípulos. Pero estas cosas no están relacionadas con lo que llaman la ira de Dios. Es importante saber que la ira de Dios se va a desatar sobre el planeta.
Amén. Hay una generación conflictuante y está alejada de Dios, un pueblo, una nación, etnias. Y cuando Dios no se complace con la adoración, la tierra lo refleja. Cuando Dios no se complace con la adoración, la tierra lo refleja. Amén. Cuando usted no adora a Dios, su cuerpo lo refleja. Le aparecen tumores, le aparecen sarpullidos, le aparecen cosas que ni siquiera usted sabía que existían. El versículo 8 del capítulo 24 os lo dice: todo esto será principio de dolores. Amén. Principio de dolores. Aleluya. Y entonces el Señor no está complacido con una iglesia que está adorando, pero que no está adorando en espíritu y en verdad. Y el Señor está pidiendo que la iglesia se comprometa y que la iglesia adore en espíritu y en verdad antes de que venga eso que se llama principio de dolores. Todo esto será principio de dolores. Ninguna de estas cosas se están relacionando con la ira de Dios. Nada de lo que la injusticia del hombre genera contra su prójimo se podrá comparar con la ira de Dios que caerá sobre este planeta. Hay una injusticia social, pero eso no es ira de Dios. Hay escasez, hay pobreza, hay plagas, hay enfermedades, hay cosas que están pasando, pero eso no tiene que ver nada con la ira de Dios. Hay dolores que se sienten, hay situaciones que se sienten, pero nada tiene que ver eso con la ira de Dios. La ira de Dios es otro tema muy serio, es un asunto muy serio. Las conflictuaciones emocionales y psíquicas que tiene enfermos a la sociedad, los traumas, hay gente que está traumado y que dice, yo estoy traumado y yo tengo que tomar trago para que me salga este trauma. Mentira, le gusta tomar trago y punto. Ay, que yo soy muy acomplejado y que yo tengo un trauma, a mí me hacían bullying. ¿Cuál bullying, hermano? Estamos en una temporada donde hay que sacar la casta por la palabra del Señor. A veces la iglesia tiene que dejar de ser tan delicada, porque entonces cuando venga la persecución, ¿usted qué va a hacer? Cuando usted le digan, le voy a cortar la cabeza si sale para el culto y usted salga para el culto, ¿qué va a hacer? Bendito el Señor. ¿Recuerdan el alma de los decapitados? Que le cortaron la cabeza. ¿No lo recuerdan? Bueno, sigamos. Y entonces dice la palabra del Señor, la iglesia tiene la promesa y es nuestra bendita esperanza de que no encontraremos o no nos encontraremos con la ira de Dios. La ira de Dios. El versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Lo dice la santa palabra del Señor. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto es para los creyentes. Recuerda que había una transición entre los discípulos y los creyentes. Ustedes van a ser aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Yo no sé la iglesia delicada que va a ser esa princesa hollywoodense. Yo no sé qué va a ser esa quinceañera cuando vaya a ser aborrecido por causa del nombre glorioso y poderoso de Jesús de Nazaret. Solo por decir que eres cristiano, que eres evangélico, entonces la gente te va a aborrecer. La gente te va a tener fastidio. Lo dice la palabra del Señor. Y esto solo son principios de dolores. Hay una iglesia que tiene que sufrir. Porque es que no podemos, el diablo no nos puede ver y quedarse tranquilo. Si a usted el diablo lo ve y lo felicita, ole, no lo vi por allá por la iglesia, ¿qué días? ¡Reprímalo! ¡Aleluya! Tenemos que causar el mundo tiene que incomodarse con nuestra presencia. La gente los demonios nos tienen que ver y tienen que sentir algo. Aleluya, usted no le pueden sobar el lomo y, uy, evangélico hermoso. No, aleluya, nos van a echar de los trabajos, no importa. Nos van a perseguir por leer la palabra del Señor, no importa. Es mejor eso, hermanos, es mejor con Cristo estar, aunque sea crucificado. A su nombre sea la gloria. En esos países tercermundistas que recibimos las limosnas de otras potencias, no sufrimos todavía el rigor de la persecución, pero ya me dan información de otros países en Europa donde ser cristiano es un problema, donde los evangélicos no se pueden poner a predicar aquí como usted pudiera hacerlo, no se pueden hacer estos ruidos, ni alzar la voz, ni gritar aleluya, porque a usted lo penalizan, a usted lo demanda. Ser evangélico ya en un país europeo, a usted lo miran como la peste, como la pandemia, como algo extraño. Por eso se tiene que anunciar el evangelio. Escuchen o dejen de escuchar, nos entiendan o no nos entiendan, tiene que quedar registro en la historia de que sí se hablaba la palabra
palabra, de que sí se hablaba el contenido del evangelio, de que el evangelio es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego y a los gentiles. El evangelio es potencia de Dios. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Sigamos. Y entonces seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Lo aborrecen por ser evangélico? ¿Qué? Deja ahí esta vieja loca evangélica, pelilarga. No, aquí no. Y dice la palabra, sigamos. Y entonces el versículo 10 se vuelve aún peor. Este versículo 10 es intenso porque habla de un problema interno. A su nombre sea la gloria. Dice, muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros. ¿Quieres saber eso de qué habla? Gracias. De traición interna. Ahí lo dice, se entregarán unos a otros. O sea, se van a traicionar dentro de ustedes mismos. ¿Le pasó a Jesús de Nazaret? ¿Quién lo vendió? El tesorero. ¿Quién lo negó? Su mejor amigo, su guardaespaldas. Le pasó a Cristo. ¿Dónde estaban los 11 discípulos? Salieron despavoridos. ¿Quién se quedó? La madre y algunas mujeres. Dios las bendiga por eso, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y entonces dice la palabra, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán. Bendito, qué terrible esto. El hombre se levantará en contra. Habla de traición desde adentro. Y muchos dicen, yo soy creyente. Y muchos dicen, yo soy evangélico. Pero cuando las cosas se vuelven difíciles van a decir, yo no me convertí para esto. Esto no es para mí. Ahí podríamos hacer un reguero. Porque hay gente que dice, uy, mejor me hubiera quedado en el mundo. Me hubiera ido mejor con el marido que dejé. Mentira, que les trataban como pedazo de plasta. Eso es mentira, solo que ahora se la dan de digna. Nos hubiera ido mejor. Mentiras, eso es falso. Es una mentira que usted mismo se dice a usted mismo. Cuando se ponen las cosas difíciles, la gente quiere dejar la cruz. Cuando se ponen las cosas incómodas, somos imperfectos, tenemos un margen de error altísimo. No le gustó la predicación del pastor, no le gustó el perfume del pastor, no le gustó la corbata del pastor, no le gustó el pastor como hablaba, no le gustó. Y entonces, mejor nos volvemos al mundo, mejor retrocedemos. Lo dice la palabra. No nos podemos sorprender de eso porque la Biblia lo dice, que muchos son ¿qué? ¿Y que cuántos son los escogidos? Pocos. Y siempre lo digo, que la puerta que nos lleva a la salvación es estrecha y pequeña. Bendito el nombre del Señor. Y que el reino de los cielos sufre violencia. Hermanos, el evangelio no es la dulce vida. El evangelio no es para que lo traten a usted con, ¿cómo se dice? De algodón, con pinzas. Gracias, hermano Carlitos. No había vuelto a aparecer Carlos en el escenario. Dios lo bendiga. Con pinzas. La palabra del Señor nos dice que nos van a traicionar internamente. Dentro de la congregación también nos van a traicionar. En la persona que uno de pronto más tenía la esperanza, de un momento a otro no quiere volver a la iglesia. Y uno dice, ¿pero qué le pasó? Dios mío. Pero yo pensé que había proyección con esa persona y ya no volvió. Pero tenemos que seguir adelante. El juego tiene que estar encendido. Si alguno vuelve, que vea que todavía el fuego está encendido. Si alguno nos escucha y escucha una canción, que sepa que todavía hay unción, que todavía hay aceite, que todavía está la paloma aleteando en este ministerio, que todavía tenemos ganas de seguir avanzando, que no somos de los que retroceden para perdición, sino que nos esforzamos para seguir adelante y que todavía decimos que vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo y de poder en poder y de victoria en victoria. A su nombre sea la gloria. Oh, aleluya. Santo el Señor.
Esa frasecita, yo no me convertí para esto, esto no es para mí. Y entonces dice, y muchos falsos profetas se levantarán y a muchos se engañarán. Muchos serán engañados si no estamos apasionados por el reino de Dios. Si no estamos... Yo por eso, hermano, cuando vengo al culto, vengo con... ¿cómo se llaman las pilas? El muñequito aquel con las pilas puestas. ¿Cómo se llamaba? Que le ponían la pilita y todos se acababan y él seguía y seguía y seguía y seguía y seguía. Yo no vine aquí, yo vine a buscar poder, yo solo... Aleluya. Porque sé que tengo la oportunidad de estar apasionado por Dios, que puedo cantar apasionado por Dios, que puedo decir aleluya, que puedo alzar mi voz, que no me avergüenzo del Evangelio. ¿Saben lo que le pasa a los que se avergüenzan en el culto del Evangelio? Porque hay gente que se avergüenza de Dios dentro de las iglesias. Andan con esa delicadeza. Yo estoy aquí, yo vine a buscar poder, yo solo vine. Aleluya, bendito el Señor. Y afuera el mundo está apasionado por sus equipos y por su folgorio. Y la iglesia, yo no vine aquí, yo vine a buscar poder. Yo solo. No, se necesita una iglesia vibrante, una iglesia joven, aleluya, una iglesia que tenga vida, una iglesia que tenga movilidad espiritual. Una vez ven la iglesia viejita de 12 años. Y mire la ancianita que edad tiene 12 años. Y uno ve ancianita, mire esa viejita tiene más de 60 y parece de 13. Y uno dice, pero mire esa niña parece de 60 porque no tiene la vida, porque no tiene ese fuego por dentro. Acabamos de hablar de dos sucesos extraordinarios, ¿alguien me lo recuerda? Un terremoto y después otro terremoto. ¿Usted qué hace cuando está temblando? Bueno, aquí en estos países, amados hermanos que nos ven en otro mundo, no tiembla casi. Los temblores son así, tiembla más uno estornudando que lo que tiembla en esos países como Colombia. Pero países como Chile, donde cuando tiembla, tiembla. Y le dicen a usted, cuidado que hay alarma de tsunami. Y le dan la señalización para que suba la única montaña que hay. Entonces es diferente. Porque usted siente que la cama le hace así. Y usted siente que la pared se hace así. Usted lo primero que dice, sangre de Cristo, cúbreme. Y mira a ver, ¿dónde está el niño, la niña? Aleluya. Por eso la iglesia tiene que mantenerse en la expectativa. Habían dos testigos, estaban muertos, se estaban pudriendo 3 días y medio. Y cuando escucharon la voz, sube acá, hubo un terremoto. Cuando Cristo murió y resucitó, hubo un terremoto. Yo no sé si seré muy ostentoso. Le he dicho al Señor que me sorprenda con cosas así. Sí, yo le he dicho, Señor, sorpréndeme. Qué rico que estando aquí en esta oración sienta que este edificio tiemble. Aleluya. Y uno diga, uy, Señor, pero es que es tu gloria. Yo no sé cuántos han experimentado eso, pero la Biblia lo notifica. La Biblia lo dejó establecido. Es que cuando usted tiene las señales de Jesús de Nazaret, lo único que está esperando es el movimiento silencioso. Sigamos. Y se pone denso el tema. Y entonces hay que tener la expectativa del reino, siendo fieles, trayendo honor, viviendo una vida digna de alabanza. Eso es lo que nos debe de interesar. Hace poco renuncié a mi trabajo, las personas que no me conocen. Los motivos los he dicho 20,000 veces, no voy a repetir más, pero ha pasado algo y es que personas que yo nunca pensé que tenían mi contacto me han escrito. Me escribió un señor, gerente de una compañía importante de Colombia. Viene cada mes a la ciudad, se aloja en una suite del hotel donde trabajaba y muy inteligentemente me dijo, llegué al hotel donde trabajabas y noté inmediatamente el vacío. Hello, no era un hermano de la iglesia. No, el Señor siempre va 4 o 5 veces al mes, se aloja en una suite, tipo nada que ver, absolutamente intelectual.
Otras personas me llamaron, me dijeron, mejor, me escribieron, Benur, fuimos al hotel y no estabas. Yo le dije, bueno, renuncié. Ellos no saben lo que perdieron, se fue el alma de esa organización. Yo dije, wow, Señor, la gloria es tuya, aleluya, bendito el Señor. Otras personas que yo ni tenía idea me decían, se siente el vacío, no es lo mismo. Una persona contadora del hotel dijo, siempre que paso por el lugar donde te encontrabas, se siente un frío, un vacío, se siente el hueco que dejaste. Yo dije, wow, tenemos que llevar la gloria de Dios, tenemos que identificarnos como hijos de la luz. Si usted se identifica como hijo de la luz, si usted dice que es creyente, si usted no se avergüenza del evangelio, el Señor no se avergonzará delante del Padre y delante de los ángeles en su santo trono. A su nombre sea la gloria, aleluya. Es necesario obedecer antes a Dios que a los hombres. Puede que perdamos el dinero, puede que perdamos la estabilidad de un sueldo, pero estaba yo pensando en eso. No sé si me desfoco, se dice así. Ok. Estaba pensando yo en ese tema del dinero y de repente abro la Biblia y me encuentro con el libro de Hechos, bendito el nombre del Señor, que Pablo iba al templo a orar y había un cojo ahí y el cojo lo agarra y le dice, dame plata o dame oro. Y entonces Pedro se volteó y le dijo, bueno, en una época de pronto tenía plata y tenía oro, pero ahora no tengo plata y no tengo oro, pero de lo que tengo te doy. Levántate en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Entonces tenemos que traer honor, alabanza al reino de los cielos. Romanos capítulo 14, versículo 8. Dice la santa palabra del Señor. Romanos 8. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos para el Señor, morimos. Estas palabras exactamente vinieron a mi cabeza ayer mientras estaba en esa sala donde fui a hablar y le dije a esa persona, bueno, mejor a los que estaban ahí, para nosotros los evangélicos, porque vi que no eran creyentes. Y entonces le dije, para nosotros los evangélicos, para nosotros los del reino, para nosotros los creyentes, para nosotros los cristianos, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Somos del Señor. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17 dice la palabra, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bendito el Señor para siempre. No podemos enfocarnos en esta era actual y olvidarnos del reino. Tenemos que enfocarnos en el reino. Mateo capítulo 10 versículo 20 dice, ¿por qué no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros? Qué preciosa palabra, el Espíritu de vuestro Padre. Yo le he dicho en esta temporada al Señor, Señor, tu presencia, Señor, tu aleteo. Qué maravilloso es poder. Estamos diciendo que estamos creciendo en la intimidad con Dios. Y qué hermoso es cuando usted empieza a orar y usted siente que la paloma, ¿recuerdan el símbolo del Espíritu Santo? Hay como 7. Uno de ellos es, ¿cuál? La paloma. Es que es el más característico porque fue el que descendió sobre quién. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? ¿Cuándo qué? Y entonces dice, ¡ay! Ahí está el Espíritu Santo que descendía como paloma y se posaba sobre él. Qué bueno es que cuando usted esté orando sienta que, yo no sé, yo lo siento en mí. Aleluya. Cuando estoy, no siempre, no es que me conecte al wifi, no, pero yo a veces estoy orando y veo como la cabecita de la paloma, aleluya, que está aleteando, y son momentos que nos enamoran del ministerio, son momentos que nos enamoran el momento de dificultad, son momentos que nos arraigan a la fe, el momento cuando hay incluso traición interna dentro de la congregación, cuando la gente se va sin saber por qué. Y me gustaría preguntar lo mismo que le dijo Jesús a sus discípulos, ¿acaso se quieren ir también ustedes? Pedro le dijo, Señor, ¿what?
¿Qué está diciendo, Señor? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Que el Señor deje una congregación presencial en Semilla de Mostaza que tenga la huella de Jesús de Nazaret, que tenga el bautismo del Espíritu Santo, que como señal hablen en otras lenguas, que haya sueño, que haya discernimiento, que haya profecía, que haya sanidad, que haya liberación, que haya señales, que haya prodigios y, ¿por qué no?, que este lugar tiemble. Amén. No podemos enfocarnos en esta era actual, olvidarnos del reino. Por allá en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 33, dice la palabra: este es el clásico de mi vida. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. El Señor sabe de qué cosa tenemos necesidad antes de que nosotros la pidamos. Aleluya. El Señor sabe que necesita salud. El Señor sabe qué cosa necesita esta iglesia. Si el Señor supiera que necesitamos que fuésemos 500 como los primeros testigos de Jesús de Nazaret. ¿Recuerdan que Jesús, finalizo, me quedo en las primeras páginas del bosquejo, esta historia continuará? ¿Recuerdan cuando Jesús resucitó? Hay un par de cosas que quiero añadir, finalizo. 5 minutos más, producción, tengo. Una, Jacob. Jacob recibió la bendición de parte de Dios. Y cuando Jacob recibe la bendición de parte de su padre Isaac, y su padre Isaac se da cuenta de que su hijo se había vestido con otra túnica, dijo: ¿a quién bendije yo? Porque de cierto será bendito. Al que bendije será bendito. Punto. Dicen los expertos en el tema que Jacob tenía las dos naturalezas. La naturaleza natural, carnal, y la naturaleza espiritual. ¿Recuerdan lo que se puso en las manos? Aleluya. ¿Y el olor de quién? Del hombre natural, del hombre carnal. Pero ¿quién estaba recibiendo la bendición? El hombre espiritual, que era Jacob. Ok, déjalo ahí. Y entonces hay otra parte donde Jesús aparece con un cuerpo ya transformado, pero que tenía la identidad de Jesús. Me metí un poquitico por eso del cuerpo con el que seremos resucitados, porque a Jesús lo reconocían. Bueno, inicialmente algunos no lo reconocieron, dijeron, no lo reconocían. Y Jesús les dijo: miren mis manos, están traspasadas. Dicen que conservaremos parte de nuestra esencia, de nuestra esencia. Aleluya, el cuerpo, pero el cuerpo glorificado. Por eso cuida tu cuerpo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Aleluya. Y el Espíritu Santo está buscando personas para sentarse sobre ellas. Y el Espíritu Santo, mientras sucede el suceso silencioso que va a acontecer a la iglesia, una iglesia tiene que estar preparada. Yo anhelo que estamos viviendo los últimos días. ¿Saben por qué me apresuré a tomar la decisión laboral? Porque dije, me quedan pocos años en el planeta. ¿Saben qué dice la Biblia? El mar desaparecerá. Es por allá al final de mi mensaje. El mar va a desaparecer y nos iremos a una ciudad cuadrada. La Nueva Jerusalén. Un cuadro era la ciudad. Mire la ciudad. Aleluya. Y era cuadrada. Y entonces también en esa ciudad a donde nosotros vamos a estar por toda la eternidad, está el árbol de la vida, que desaparece desde el libro de Génesis, pero aparece en el libro de Apocalipsis. Y dice: está el árbol de la vida. Y da fruto todos los meses del año. Y dice que no hay necesidad de sol. Y dice que no hay necesidad de luna. Viene la Nueva Jerusalén, la ciudad nuestra, donde vamos a habitar por toda la eternidad. Y vamos a adorar y adorar y adorar al que ama nuestra alma, al que nos dio la oportunidad en esta tierra, con ese cuerpo terrenal, de decirle: Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, al Hijo de David, al que nos compró, al que nos redimió, al que pagó un precio muy alto por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados. La iglesia sí está sufriendo, pero está esperando que
suene la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados y nos encontraremos con Él en las nubes. A su nombre sea la gloria.